la oración. Padre eterno, gracias te damos por tu gran misericordia y bondad. Gracias porque sabemos, Señor, que siempre estás con tu pueblo, siempre nos acompañas, nos proteges, nos bendices, nos guías. Sabemos, Señor, con certeza de que tú amas a tu pueblo, que podemos confiar plenamente en ti, en tus promesas, Señor. Aumenta nuestra fe, Señor, porque si alguien es el que falla, somos nosotros, no eres tú. La fe a veces nos falta, Señor, a veces no la hemos ejercitado tal vez en el pasado y ahora que la necesitamos, a veces sentimos que caemos fácilmente, pero sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso y que si tú vienes a nuestras vidas, podemos lograrlo a través de tu Santo Espíritu. Queremos pedirte, Señor, las peticiones tú las escuchas. Aquellos que no han expresado alguna petición, pero tú conoces sus corazones, Señor. Te pedimos que puedas obrar según sea tu santa voluntad en la vida de cada hermano, en las necesidades de cada hermano. Aquellos que no se han conectado, Señor, también tú conoces sus causas, tú conoces sus vidas. Te pedimos que los acompañes, que los protejas, que los guíes donde estén. Señor, que el estudio de tu palabra en esta noche pueda contar con la aprobación, Señor, del Espíritu Santo y que podamos aprender cada vez más de ti y poder llevarlo a la práctica diaria, Señor. Todo lo pedimos y lo agradecemos sabiendo, Señor, que no tenemos ningún mérito, pero lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, gracias te damos porque nos escuchas, porque sabemos de que estás con nosotros en los diferentes lugares en que estamos conectados. Tu presencia siempre está en nuestros lugares. Podemos saber de que tú siempre estás al tanto de lo que nos ocurre y siempre nos tienes en tus manos. En esta noche especial quiero ponerte en tus manos de amor a Juanca, Señor. Sabes que él se siente mal hoy, que él está con un poco de fiebre, enfermo. Queremos ponerlo en tus manos para que tú estés con él, para que tu Espíritu Santo pueda estar en su vida y que puedas poner tus manos sobre él para que pueda esta noche dormir tranquilo. Que tu palabra pueda ser la fuerza que él escuche esta noche para poder saber de que tú estás en medio de esa situación. Dale un descanso tranquilo y que también pueda esta noche sentir de que tú estás con él y que le darás la fuerza para salir adelante. Que se haga tu voluntad en su vida. Igualmente la hermana Cristina, Señor, después de que ella fue intervenida quirúrgicamente, se ha sentido un poco mal. Queremos ponerla en tus manos también, para que ella pueda descansar en ti, para que ella pueda saber de que tú estás con ella y que en medio de la tormenta, la dificultad, ella pueda, que su fe pueda ser fortalecida en medio de esta situación. Te pido, Señor, por la hermana María Teresa también, para que tú estés con ella, para que ella pueda en algún momento conectarse y escuchar tu palabra también, y que tu espíritu esté con su familia en su hogar. Como Rafa nos dijo, Señor, también te pedimos por la situación de Costa Rica y de todo el mundo, pero que esta situación pueda servir para levantarnos, para levantar nuestras cabezas y saber de que nuestra redención está cerca, para que podamos permitir que tu Espíritu quite de nosotros tantas cosas que todavía necesitamos que sean quitadas y que nos unas como pueblo, que nos unas como hermanos en Cristo Jesús, que nos unas en tu amor y que nuestra fe sea fortalecida cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Hemos estado estudiando acerca de la fe y el estudio pasado
Estuvimos estudiando en el libro de Primera de Juan, capítulo Primera de Juan, capítulo 5, exactamente, sí, así es. Versículo 1 al 5. Y estuvimos analizando lo que la palabra de Dios dice ahí, especialmente versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Noten algo interesante aquí, dice que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que, y nosotros estuvimos analizando, ¿verdad? Juan capítulo 3, cuando Jesús le habló a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y la victoria que vence al mundo es nuestra fe, nuestra emuná. La fe. Eso es lo que vence al mundo. Hermano, disculpe, ¿cuál versículo dijo? Estamos hablando ahorita de Primera de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 y 5. Pues todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Okay, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que íbamos a analizar hoy, con la ayuda del Señor, era cómo es que a través de la fe vencemos al mundo, ¿verdad? Eso era lo que íbamos a analizar hoy. Y vamos a analizarlo a partir de 1 Juan capítulo 2. 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. ¿Estamos de acuerdo? Como dice la palabra de Dios, que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que nosotros que por la fe hemos nacido de Dios, tenemos que tener clara en nuestra vida de que la victoria al mundo ya es una victoria asegurada. En primer lugar, porque Jesús fue el que la logró. Él fue el que venció al mundo. Ahí en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice, la primera parte, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así que cuando hemos nacido de Dios, nuestro amor ya no es al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Ahora el amor del Padre está en nosotros. Es el amor de Dios el que toma control de nuestra vida completamente. Y dice, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, que es precisamente ya lo que nosotros no amamos, ya es lo que nosotros no amamos. Todo lo que hay en el mundo. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que proviene del mundo. Y termina diciendo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Ok? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El primer lugar de la Biblia donde nosotros encontramos que el mundo venció al hombre, venció a la raza humana, o la raza humana se dejó vencer por el mundo, lo encontramos en el libro de Génesis. Si vamos al libro de Génesis y vamos al capítulo
3. Noten ustedes. Y vamos a ver los mismos elementos del versículo que acabamos de leer. 3, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol? Ahí hay un elemento, pero no lo vamos a ver. Vamos a ver primero los 3 elementos que acabamos de ver. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muréis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora noto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué hizo? ¿Qué dice? ¿Qué hizo la mujer? Que vio, Para comer, la vista. que vio el árbol. La primera opción que decía ya en primera de Juan: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque, ¿qué es lo primero que dice que del mundo allá? El deseo de los ojos. Ahí están las dos opciones, las dos partes, que son los deseos de la carne, que era lo que deseaba ella. ¿Qué deseaba saciar? El apetito, el deseo de la carne. Alimentar la naturaleza humana. Ahora yo les pregunto, ¿eso es malo? ¿Ese deseo es malo? ¿El deseo de alimentarse? No, No, no. no es malo. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué era lo que hacía malo entonces el deseo que tenía Eva? Porque Eva se le había dicho, de todos los árboles del huerto podéis comer. Ajá. Todo lo que había ella tenía derecho. Solamente el árbol de la ciencia, el bien y el mal, se le prohibió no comer. Ok. Pero ella quiso codiciar. Ok. El deseo de comer algo que Dios le había dicho que no debía de hacer. Ahí es donde estaba el pecado. El deseo de comer. Sí, hermano. Entra la desobediencia ahí más bien. Completamente. Así es. Así es. Lo que el diablo hizo fue pervertir ese deseo correcto que ella tenía. Pervertirlo. Noten ahora algo interesante. Los deseos de la carne en sí mismo no es pecado. El deseo de la carne en sí mismo no es pecado. Porque nosotros como seres humanos tenemos deseos carnales que en sí mismos no son pecado. El pecado se transforma cuando esos deseos codician o desean, valga la redundancia, algo que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí es donde viene el pecado. Ahí es donde viene el pecado. Y eso fue lo que hizo primeramente Satanás con Eva. O sea, lo que hizo es agarrar el deseo, que es algo en realidad que es bueno, pero lo canalizó a la desobediencia, como dijo el hermano Rolando. Eso fue. Entonces, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. ¿Notan ustedes ahí también los deseos de los ojos? Cuando vio que era agradable a los ojos. Otra vez, noten ustedes cómo se correlacionan. Deseos de la carne, deseos de los ojos. Sí, obviamente que sí. Porque es a través de la vista que el deseo de la carne se aviva, se hace más fuerte. Ahora, ¿era malo que ella viera el fruto de ese árbol? No. ¿Qué era lo porque malo? no se le había prohibido ver. Ujú. Se le había prohibido acercarse
y tocar el fruto. Eso fue lo que se le prohibió. Eso fue lo que se le prohibió. Ahora, ¿qué fue lo que hizo? ¿En qué momento ella volvió a ver? Porque noten algo aquí, algo interesante. El deseo de los ojos tampoco es pecado, si ustedes se dan cuenta. Tampoco es pecado. No, fue cuando tomó la... El pecado es poner los ojos en algo que Dios me ha prohibido a mí ponerlos o verlo con esos ojos. O sea, Eva vio ese fruto muchas veces, pero no lo vio con los ojos que lo vio ese día. ¿Entienden lo que les digo? Claro. Sí, mi hermano. Pienso que tal vez el mirar no es el pecado, sino el contemplar. Ajá. Porque ya cuando entramos a contemplar algo y a detallarlo, es ahí donde entra, donde entra en realidad el pecado. Completamente. Cuando ella lo ve con otros ojos. Ella pasaba por ese árbol otros días con su esposo a la par, veía el árbol y inclusive me imagino que muchas veces ni lo determinaba. Porque el árbol se confundía con todos los otros árboles. Si es que pasaban cerca, quizá no, quizá lo evitaban. Pero ese día, ella vio el árbol con otros ojos. Vio el fruto lo vio con otros ojos. Los deseos de los ojos. Y ahora termina diciendo el versículo que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿No noten ustedes que los tres fundamentos del mundo se unen ahí? Deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. Vio Eva que el árbol era bueno, vio para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahora, ¿qué es eso de la vanagloria de la vida o codiciable para alcanzar sabiduría? Había algo que la serpiente le vendió la idea a Eva de que había algo en ese fruto que si ellos comían, ellos iban a tener que ellos no tenían en ese momento. Y Satanás lo que hizo fue usar algo que hay en el ser humano. Vean ustedes, hay algo que hay en el ser humano que Dios lo puso naturalmente ahí, que no es malo en sí mismo. Es algo que Dios puso, es algo que Dios pone en el ser humano, es una aspiración a estar siempre bien. Es el deseo de salir adelante, es el deseo de que le vaya bien en la vida. Es el deseo de tener una buena posición. Es un deseo de superación que Dios pone en todo ser humano. Pero que ahora Satanás usa ese deseo de superación y lo transforma en lo que él tenía. Era un deseo de supremacía. Ya no era superación, ahora era supremacía. Es decir, ir más allá, estar más encima de, no importa a quién pisotear, no importa quién se quedaba abajo. El punto era estar adelante, no importa lo que fuera. Podríamos llamarlo orgullo, Gerson. Completamente. De hecho, el orgullo, ¿no? Sí. Sí, ese deseo que Dios ha puesto en todo ser humano a estar mejor, cuando se fusiona con el pecado, se transforma en orgullo. Hermana Cristina, iba a decir algo. Sí, hermano, referente a lo que Eva, debemos de saber que Eva era un ser perfecto, ¿verdad? Lo que completamente así es. Nosotros ya nacemos dañados con todos esos defectos de carácter, ¿verdad? Ya lo traemos. Ella no lo tenía en aquel entonces. Ese bienestar que ella quiso alcanzar ahí,
porque ellos tenían bienestar en el Edén, tenían felicidad, tenían todo. Sí. En realidad, tenían todo. Pero por eso dice que la serpiente engañó a esta mujer, porque si no fuera por medio del engaño, ella no cae. ¿No? Porque en realidad los sentidos de ella, o sea, ellos estaban en un bienestar absoluto ahí en el Edén, pero fue a través de ese engaño sutil que Satanás le hizo, fue por eso fue que la mujer cayó, ¿verdad? Completamente. Le quiso vender, como dice usted, la idea de que iba a estar mejor que como estaba, ¿verdad? Y ella quiso experimentar algo que no conocía. Por eso es que dice aquí que ese conocimiento le iba a dar el conocimiento del bien y del mal. Ajá. ¿Verdad? Entonces, porque ellos conocían el bien, pero no conocían las consecuencias del mal, ¿verdad? Pero parece que el hombre siempre quiere experimentar eso, ¿verdad? Y hasta que no lo experimenta, no se da cuenta las consecuencias, ¿verdad? Completamente, sí, es mi hermano. Uh-huh. Así es. Qué triste historia. Exacto. Ahí vemos cómo ahora los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida tomaron completamente la vida del ser humano. Y esos deseos, que no eran pecado y no son pecado en sí mismos, esos deseos son los que controlan completamente al ser humano. Y por eso es que ahora finalmente la Biblia dice que este es el mundo. Eso es lo que hay en el mundo. Porque eso es lo que, si nosotros vemos y resumimos el mundo entero, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que el ser humano busca en el mundo, y han habido guerras, han habido matanzas, todo concentrado en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo se concentra en eso. Y todos los pecados que hay se concentran en esas tres cosas. El ser humano buscando saciar esos deseos descontrolados. Pero entonces Dios dice, no, un momento. Está bien, ¿ok? Ya sé que todo se descontroló ahí, pero si ustedes me permiten, si ustedes me permiten a mí un momento, ahora yo soy el que les voy a ayudar a que esos deseos no los gobiernen y los terminen destruyendo. ¿Me permiten ustedes? Ok, en Génesis capítulo 3, versículo 15, el Señor dijo él dice cómo Él iba a intervenir. Y aquí es donde viene la fe y todo lo que estamos estudiando. Entonces Dios dice, y pondré enemistad. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Hablándole a la serpiente. O sea, yo sé que ahora, a través de ese sistema que está controlando el pecado, que está controlando al ser humano, hay una amistad ahí. Yo voy a intervenir. Y cada quien, ¿se acuerdan ustedes? Lo leímos, el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Ah? Esa es la forma como Dios entra. Y Dios dice, cada quien que permita que yo entre a su vida, ahora entonces yo voy a poner una enemistad. Es una enemistad que no es natural. Es una enemistad que viene de afuera, sobrenatural. Es el poder de Dios en la vida. Y ahora Dios interviene y dice, ponen enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su simiente, entre su descendencia y la otra descendencia. No van a vivir en paz. Va a haber una enemistad. La simiente de la mujer, que nosotros sabemos quién es, nuestro maravilloso Salvador Cristo Jesús, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, la pregunta es, ¿quién venció a quién aquí en este versículo 3:15 de Génesis? Cristo.
Cristo es el que vence y le vence la cabeza. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Ahora veamos cómo Cristo lo hace. Y así, esa misma victoria podemos ganarla nosotros por la fe. Vamos al libro de Lucas, vamos a Lucas. Lucas, capítulo 4. Ahora noten ustedes. Nos fuimos más o menos 4000 años después de Génesis capítulo 3. ¿Capítulo qué? Capítulo 4 de Lucas. 4000 años después de Génesis capítulo 3. Después de ese episodio triste del ser humano. El mundo está controlado por el maligno. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida es lo que permea en este mundo. Y a eso viene Cristo Jesús. Y toma la naturaleza, la misma naturaleza que ha sido derrotada una y otra y otra y otra vez por los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa misma naturaleza que ha sido derrotada cuantas veces quiera. Esa naturaleza él toma. Y dice aquí en el capítulo 4 de Lucas que Jesús, aquí hay una clave importante, lleno del Espíritu Santo. Había nacido de lo alto, por lo tanto él vencía al mundo. Volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Ajá. Y no comió nada en aquellos días. ¿Okay? Él tenía esa naturaleza humana Sí. que también sentía el golpe de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero él estaba ahí, no estaba comiendo nada, no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. ¿Cuántos días fueron? 40 días. 40. Ahora verán lo que dice, ahora vean. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Respondió Jesús y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Notan ustedes ahora? Los deseos de la carne. Él tenía hambre. Tenía 40 días y 40 noches de no comer. Y el diablo se le hace presente y le dice, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué venció ahí Jesús? Los deseos de la carne. Los deseos de la carne, porque él tenía un deseo grande de comer. Ahora, si hubiera comido era pecado. No, no lo era, no lo era, porque los deseos no son pecado. El pecado era no depender de la palabra de Dios. Y hermanos, ahí es donde está el secreto. Para vencer, todo aquel que vence al mundo, es nacido de Dios en primer lugar, tiene que depender de la palabra de Dios. De eso depende. No es del pan, no es de lo que entra, es de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que el diablo quería hacer con Jesús en ese momento era poner duda en su mente. ¿Por qué? Porque la última palabra que Jesús había escuchado de su padre es, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuando fue bautizado. Eso fue lo último que Jesús había escuchado. Y cuando Satanás encuentra a Jesús ahí, en ayuno, en una situación muy difícil, cuando uno no come, pierde las fuerzas y eso es tremendo.
Y menos 40 y 40 años. No quiero ni pensar qué es lo que ocurre cuando uno se siente así. Cuando llegó y lo encontró débil, el diablo empezó a poner esa duda, si eres el Hijo de Dios. Jesús inmediatamente, como tenía una relación tan profunda con su Padre y dependía 100% de toda palabra que salía de su boca, literalmente no estaba dependiendo de lo que comía, dependía de la palabra de Dios. Entonces cuando el diablo llegó y le dijo, Jesús le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora mire, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró los deseos de qué son ahí. Le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Qué le mostró? Las bellezas. Le mostró las cosas impresionantes que cualquier ser humano puede ver. Y cuando ve todas esas cosas, el ser humano se deslumbra. Y dice, wow, qué belleza, qué lindo. Le mostró. Dice la palabra de Dios. Y le mostró en todos los reinos de la tierra. Y él le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregada y a quien yo quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán todos tuyos. ¡Ja! ¡Qué osadía! Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué pasó con esos deseos de los ojos? No lo deslumbran, porque Jesús estaba deslumbrado ante la gloria de su Padre, porque sus ojos estaban puestos en el galardón, porque sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué le dijo ahí? Tírate, el Señor, y le presentó la Biblia y le dijo, si tú te tiras, el Señor te va a salvar, escrito está que te salva. Jesús le dijo, no vas a tentar al Señor tu Dios, no necesito hacer algo para saber si Dios está conmigo o no está. Él está conmigo. Jesús vence los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, porque el diablo también le dijo que todo iba a ser de él. O sea, él venía a este mundo a morir por el ser humano. No necesitas morir, nada más me adoras y no necesitas pasar por toda esa terrible cosa que tienes que pasar. El mundo es tuyo. Ahora sí tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Si quieres salvarlos, los salvas. Todo te pertenece. No necesitas. Jesús dijo, no. Porque su vida estaba anclada por la fe en el Padre. Y de esa misma forma, mis queridos hermanos, nosotros podemos ganar la victoria en Cristo Jesús. De la misma manera. Sí, mi hermana Cristina. Sí, hermano, viendo el versículo que usted acaba de leer, es que Satanás le quiso poner de una manera más fácil a Jesús el salvar al hombre, dándole los reinos de este mundo, dándole al mismo hombre, con solo que le adorara, ¿verdad? Pero Jesús venía a salvarnos por medio del sacrificio. La mirada de Cristo estaba anclada ahí, en ese dolor que él tenía que pasar. Y él lo sabía. Y él se sostuvo por amor al Padre y por amor a nosotros, ¿verdad?
el diablo fácil se lo pone a uno. Si me adoras, te doy esto, te doy el otro. Mira, más facilito, no tenés que sufrir. ¿Verdad? Pero el Señor no, sabe que la manera de podernos salvar era por medio de ese gran sacrificio, ¿verdad? La manera de demostrar su amor para que nosotros lo entendiéramos. Ese sacrificio inmenso que Él hizo. Y bueno, se me vino eso a la mente, ¿verdad? Así es, mi querida hermana. Muchas gracias, más bien. Y les digo, mis hermanos, la misma forma, la misma victoria es para cada uno de nosotros hoy. Amén. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y de la misma forma como Él vence al mundo, nos ha dado a nosotros el poder para vencer al mundo. Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Amén. Y yo sé que la iglesia de tiempo del fin es una iglesia que con la ayuda y por la fe en Cristo es una iglesia que permanecerá para siempre. Amén. Porque nuestros ojos están puestos en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, en esta noche. Vamos a tener una oración para terminar en esta noche. Señor, gracias te damos porque nos has dado la oportunidad hoy de estudiar tu palabra y de saber, tener la certeza, la confianza, la convicción de que la victoria es nuestra a través de nuestro Señor Jesucristo. Que podemos vivir nuestra vida confiados de que Jesús venció al mundo y que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de nuestro Señor permanece para siempre. Queremos permanecer para siempre a pesar de todas estas situaciones que hay en este mundo. Señor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en el nombre de Jesús, han sido vencidos y continuarán siendo vencidos en nuestra vida por el poder de Cristo Jesús. Eso es lo que creemos por la fe en Él, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los bendiga mucho, mis queridos hermanos, que puedan descansar en esta noche. Juanca, que descanses. ¿Cómo te sientes? Más o menos. Bueno, que descanses, que te den ahora un buen remedio y que descanses, pues están bien fritos. Bendiciones a todos, mis queridos hermanos. Buenas noches, mis hermanos. Amén.